A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Cuentan que un rey, engañado por astrólogos, creyó que su hijo a punto de nacer habría de sembrar la desgracia en el reino. Entonces, para evitar aquel destino, lo encerró desde su nacimiento, amarrado con cadenas, en una torre solitaria y aislada. El niño príncipe se llamaba Segismundo, y cuando se hizo adulto, su padre lo llevó a palacio para ponerlo a prueba. Aquel príncipe, que no conocía otro mundo, desconcertado, cometió 1000 torpezas, y su padre, asustado por lo que parecía ser el destino de los astros, lo narcotizó y lo llevó de nuevo a la torre. El príncipe entonces pensó que todo lo que había vivido era un sueño, y dijo: ¿Qué es la vida? ¿Un frenesí? ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? El mayor bien es pequeño, que todo en la vida es sueño y los sueños, sueños son. Pero tiempo después hubo una revuelta en aquel reino y el pueblo llevó a aquel príncipe al trono. El príncipe entonces, ya en el poder, entendió todo lo que había sucedido y realizó un gran gobierno que su pueblo agradeció. De esa forma, la historia nos recuerda que nuestro destino no está trazado en los astros, sino escrito por cada uno de nosotros, por nuestras acciones personales. Esa obra se llama La vida es sueño, y el autor es el escritor español Pedro Calderón de la Barca, prolífico, brillante y polifacético hombre de letras que estaba naciendo un día como hoy, 17 de enero de 1600, y gracias a él sabemos que la vida es sueño. Y que los sueños, sueños son. Las principales noticias del día. Titulares. Daniel Noboa envía su cuarta ley económica urgente a la Asamblea. Indicios de responsabilidad penal por $40 millones ha detectado la Contraloría General del Estado en patrimonios de funcionarios. Semaforización y tercera placa, soluciones a la movilidad para 2024. Los editoriales serán de Talía Flores. Presidente Noboa convoque a una cumbre regional urgente. Roberto Aguilar, bienvenidos a la piscina de Fitolandia. Noticias del día. Daniel Noboa envía su cuarta ley económica urgente a la Asamblea. La noche desde 15 de enero del 2024, el presidente Daniel Noboa remitió a la Asamblea el proyecto de ley orgánica de urgencia económica para la recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública. Se trata del cuarto proyecto de ley urgente que presenta Noboa a la legislatura en menos de 2 meses de gobierno. La finalidad del nuevo proyecto es facilitar la extinción de dominio de activos de origen ilícito a favor del Estado y, a su vez, evitar la obtención de recursos ilícitos a través de la contratación pública, dice el documento. Entre los cambios propone que la Fiscalía General del Estado será competente para realizar la investigación patrimonial sobre extinción de dominio de oficio por denuncia por cualquier medio por el que pueda conocer de la conducta ilícita que requiera abrir la investigación patrimonial, o cuando se ponga en su conocimiento por denuncia por parte de la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado, la Policía Nacional, la Unidad de Análisis Financiero, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no renovables o cualquier autoridad administrativa, o por personas naturales o jurídicas, la existencia de bienes que puedan ser objeto del procedimiento de extinción de dominio, añade. Precisa que la Fiscalía General del Estado, a través de su unidad especializada en extinción de dominio, integrada por las o los agentes fiscales especializados, actuarán como sujetos procesales en fases de investigación patrimonial, judicial y de impugnación, y tendrá competencia en todo el territorio nacional. Según el proyecto, los bienes recuperados serán destinados a programas sociales, también de infraestructura, seguridad y servicios públicos. Indicios de responsabilidad penal por $40 millones ha detectado la Contraloría General del Estado en patrimonios de funcionarios.
Este martes 16 de enero de 2024, el Contralor General Mauricio Torres Maldonado informó que en los casi 2 meses de gestión ha firmado 32 informes de auditorías con indicios de responsabilidad penal por 40 millones de dólares y que existen unas 250 responsabilidades administrativas y civiles por 20 millones de dólares más. La Contraloría tiene la facultad constitucional y legal para hacer controles de los patrimonios de los funcionarios públicos al inicio y al final de una gestión. No mencionó nombres de los involucrados, pero una vez que sus resultados están en firme, se envían a la Fiscalía General del Estado para su investigación y el inicio de procesos judiciales. Aclaró que estos casos, mientras están en investigación, son reservados. Sin embargo, dejó entrever que algunas de estas indagaciones podrían tener relación con el caso Metástasis. Sobre la indagación en el contexto del caso Metástasis que lleva a cabo la Fiscalía, el Contralor también anunció que se solicitarán exámenes a declaraciones juramentadas de todos los que están implicados. Su declaración se dio a propósito de una convocatoria de prensa de este martes para anunciar la preparación de un proyecto de ley anticorrupción que sería enviado en el primer trimestre de este año a la Asamblea Nacional para su trámite. Torres contó que actualmente están realizando exámenes especiales a las declaraciones juramentadas de generales del Ejército, de miembros de las Fuerzas Armadas y de otros servidores, incluyendo el expresidente de la República, Guillermo Lasso. Semaforización y tercera placa, soluciones a la movilidad para el 2024. Pavel Muñoz, alcalde de Quito, señaló este martes que como parte de la modernización en materia de movilidad, este año está prevista la semaforización y la incorporación de la tercera placa. La tercera placa estaría asociada a unas reformas que se harían con el tiempo al pico y placa. Por ejemplo, es tener un chip en el vehículo. Todo carro matriculado en Quito debería tenerlo para ayudar a tener una gestión más inteligente del tránsito. Con esto también combatir la corrupción, indicó. Si un vehículo con chip sale en pico y placa, ya no necesita de un agente que esté controlando. Si pasa por una intersección en uno de los semáforos, habrá un lector de chip. Luego le llegará a la dirección de correo la citación, la multa y quedará sancionado. Tenemos 2.000 intersecciones en la ciudad. Cerca de 1.000 tienen semáforos, más o menos el 70% está conectado a un sistema inteligente, el 30% no. Ahora el sistema inteligente no es tan inteligente porque en los últimos 11 años no ha habido mantenimiento, así que he dado una primera disposición que tengamos un potente software para sobre esa base hacer una actualización, dijo. Además, la meta es que el 100% de los semáforos estén conectados al sistema inteligente, que haya más semáforos y que se convierta en realidad la tercera placa. Una de las disposiciones dadas a la Secretaría de Movilidad es determinar el mecanismo para aplicar la tercera placa, si es vía resolución u ordenanza. Entrevista del día. En Radio Sucesos, Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, habló sobre la situación de la red vial estatal. Escuchemos qué es lo que dijo. Repasemos lo que está sucediendo con la red vial en el país. Bueno, hablar de centenares de carreteras quizás nos tomaría todo el día, pero ahí hay dos problemas fundamentales. La red vial en el sur del país, ¿cierto? En la provincia de Los Valles especialmente, y la vía Aloac-Santo Domingo. ¿Cómo están al momento? A ver, eso es simplificar demasiado el problema. El problema del país, así como la Cuenca Girón Pasaje, Cuenca Molleturo, Aloac-Santo Domingo, digamos, eso es estandarizado a todo el país, es extrapolable a todo el país. No le puedo mencionar ninguna provincia que no tenga una vía en mal estado. Obra del mal tiempo, ¿no? No solo debido al mal tiempo, debido a la falta de mantenimiento en todos estos años. Cuando uno tiene una red vial estatal del calibre de la ecuatoriana, en donde los kilómetros de red vial estatal por kilómetro cuadrado de superficie es bastante, es grande, nosotros deberíamos de gastar al menos
1% del PIB en mantener esa red vial estatal. Y no hemos gastado ni siquiera la tercera parte en los últimos 3 años. Cada dólar que no se gasta en mantenimiento son $10 que uno tiene que gastar en rehabilitación y reconstrucción. Después, este número es variable, $6 a $16, pero en todo caso no hemos estado gastando en mantenimiento lo necesario para que la red vial se mantenga. 3 años, dice. ¿Qué se pasó haciendo el gobierno de Lazo entonces? 6 años. 6 años. 6 años. ¿Qué sí. pasaron haciendo los gobiernos de Lazo y de Moreno? Bueno, aquí hay que reconocer varios problemas. No siempre la viabilidad es de todas las cosas que uno tiene que gastar en el Estado, quizás lo más prioritario. Entonces, como en algún momento las vías estuvieron bien, dejaron de gastar en mantenerlas. Hoy en día, con nosotros solo mantener nuestra red vial estatal estaríamos haciendo bastante, porque las vías están en muy mal estado. Y ahorita, por cierto, no hay fondos. Este es uno de los motivos por el cual, uno de los motivos de esta visita es, por favor, fortalecer el tema de que la ley que está en la Asamblea para aumentar el IVA al 15% sea aprobada. Es realmente necesario para atacar el tema de seguridad que solo empeora la situación en la que encontramos el país. Ya vamos a hablar de eso, ministro, pero por favor, especialmente en el tema de Aloac, Santo Domingo y Cuenca. Aloac Santo Domingo es una vía que está delegada a las prefecturas de Pichincha y de Santo Domingo, y que ellos están hecho cargo de esa vía, ¿no? En el lado de Santo Domingo, que es donde existen los mayores problemas, hay una serie de acciones de protección y temas legales que la prefecta está esperando el pronunciamiento de la Corte Constitucional para que decida en qué sentido se mueve ese tema. Aquí es un llamado de atención, digamos, una observación de esas entregas de delegaciones a prefecturas que a veces pueden funcionar muy bien, pero que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer esas entregas para que no sucedan estas cosas, que el convenio de entrega esté sujeto a ciertos plazos y a ciertos cumplimientos de parte del GAT provincial para que se ejecuten los temas. Pero el gobierno podría revocar pues esas delegaciones. Podríamos analizar eso ahí, pero no deja sin efecto el hecho de que ya hay por privados 2 o 3 acciones de protección en esa vía, que de todas maneras tendríamos que esperar el pronunciamiento de eso de ahí, porque hay gente afectada, hay anticipos que han sido entregados, hay otras prefecturas que trataron el tema, digamos, prefecturas anteriores, y ahorita el problema está en la Corte Constitucional. Claro, pero mientras tanto se discuten los temas legales en Quito. Estas vías tienen problemas, como usted decía hace un instante, tenemos un mal tiempo, tenemos problemas adicionales y claro, tenemos derrumbes y sencillamente la vía queda inutilizada para los usuarios. Sí, Edgar, aquí hay un tema que es súper importante, que es mencionar cómo funciona el Estado cuando uno quiere hacer una obra emergente. Si yo hoy en día quiero solucionar el problema del kilómetro 83 de la vía Aloac Santo Domingo, la ley de contratación pública me manda a mí a primero hacer unos diseños de la solución que voy a hacer, y una vez que termine ese proceso de diseño, que puede tomar entre proceso precontractual, contrato, ejecución de los diseños, qué sé yo, unos 60, 90 días o más incluso, si es que no se cae el proceso por el SECOP, etc. Y luego con esos diseños yo tengo que contratar la construcción de eso de ahí. Eso es inaudito, eso no es en beneficio de los ciudadanos. Por eso nosotros ayer hemos metido la ley de contratación pública a la Asamblea, unas reformas a la ley de contratación pública para que dentro de un solo contrato se pueda hacer ingeniería, diseño y construcción. Ahora no se puede hacer eso. No, eso no se puede hacer. Entonces ese es un mecanismo que tiene que ser utilizado para que el mismo contratista pueda hacer diseños. Evidentemente, eso tiene que venir acompañado con una fiscalización muy responsable que pueda supervisar y estar en la capacidad técnica de supervisar los diseños y la construcción, y un buen administrador del contrato del lado de la entidad contratante que pueda, digamos, manejar este tipo de contratos y resolverlos rápidamente. Pero el no hacerlo implicará de que siempre estemos atrasados a las emergencias que tiene el país. En este caso usted acaba de mencionar esa, Cuenca Girón Pasaje, y otras vías más que podríamos mencionar que son infinitas, o construcciones de escuelas, hospitales, cárceles que se pueden dar bajo el mecanismo de ingeniería, diseño, procura y construcción, en algunos casos incluso provisión de equipos, ¿no? Esto es lo más rápido que se puede acudir en este momento porque es un proyecto urgente, sí, tiene 30 días, pero luego usted tiene que necesariamente hacer una reglamentación a esa ley.
Sí. Entonces estamos hablando de unos 50, 60 días más. No. Usted ya está viendo cómo está trabajando el gobierno de Daniel Noboa. No, esos tiempos son demasiado holgados para eso de ahí. Más rápido. Sí, claro. No, o sea, para el tema de la ley y los reglamentos, solo por ponerle un ejemplo, el tema de las alianzas público-privadas que se puso en la ley económica urgente, nosotros el reglamento ya lo tenemos listo y saldrá estos días, pero... Y usted tiene que readecuar el CERCOP, pues, ¿no? Que generalmente es una maquinaria complicada. Sí, a ver, el CERCOP es un mecanismo de contratación pública, de obra pública normal, y estamos en permanente contacto con la nueva directora del CERCOP. Y obviamente tenemos que simplificar ciertos trámites allá. Yo le he dado unas sugerencias, tenemos que conversar sobre esos temas. Pero independiente de eso, aquí lo importante es que hay ciertas cosas que vienen de la ley y están atadas a la ley. En este caso en particular, este tema de una obra, partirla en dos, en lo que es diseño y construcción, digamos, está bien para muchas obras. No es que es un mecanismo que no se pueda utilizar o que es obsoleto, pero sí deberíamos de poder tener las entidades contratantes la opción de hacer un solo mecanismo de ingeniería, diseño y construcción. Julio José Prado, exministro de Producción, estuvo en Radio Sucesos. Habló sobre el Tratado de Libre Comercio con China que se encuentra en riesgo. Veamos la nota. Efectivamente, a ver, hay un poco de todo. Hay dudas válidas por un proceso de negociación, cualquiera que sea, de un tratado de libre comercio genera dudas con si es que va a haber más oportunidades, cuáles van a ser todos los sectores afectados, etcétera y demás. Hay dudas adicionales por ser China, ¿no es cierto? Y eso lo reconocemos desde el principio. Negociar con China no es lo mismo que negociar con otros países en términos comerciales, y por eso hay que tener muy claro lo que se va a negociar y cómo se va a negociar en términos de acceso a mercado de lado y lado. Y hay dudas infundadas, políticas y de desconocimiento también, ¿ya? Y creo que muchas de las últimas son las que están tomando la palestra en los últimos días, sobre todo con respecto al tema ambiental, ¿ya? Que los vamos a despejar. Y eso es lo que hemos visto en el debate en la Asamblea. En el debate en la Asamblea se dijo cosas, por ejemplo, como que este Tratado de Libre Comercio abre la puerta para que seamos la basura del mundo, abre la puerta para que vengan reactivos nucleares y comencemos a tener problemas como los tuvo Fukushima o Chernobyl. Esos fueron los argumentos que se dieron en la Asamblea la semana pasada. ¿En base a qué? Bueno, todo eso son infundados. Y voy a ir... o sea, es decir, en base a temas políticos, absolutamente. Absolutamente, uno. Y el segundo, una mala interpretación de lo que dice el acuerdo comercial. Primero, dicen que nos vamos a convertir en el basurero de China, ¿ya? ¿Por qué lo dicen? Porque están leyendo mal el acuerdo comercial. ¿Qué es lo que ha tomado la gente que dice este argumento? Hicieron un control buscar, ¿no es cierto?, en el texto del PDF del TLC, y encontraron cuántas veces sale nombrado la palabra desechos o residuos. Y como sale cerca de 50, 60 veces, pues dicen, eso dice que estamos abriendo la puerta para que vengan residuos y desechos de cualquier parte del mundo, pero específicamente China. Ese es un error de no entender qué es la lista arancelaria del Ecuador y del mundo. Esa palabra de residuos y aranceles siempre aparece en el listado de la normativa internacional que se negocia en los acuerdos comerciales. Aparece la misma cantidad de veces en el TLC con Europa, aparece la misma cantidad de veces en el TLC con Costa Rica y con todos los países. Es más, está presente en todos los aranceles del mundo. Entonces, no es que porque haya la mención de la palabra desechos, ese desecho va a ingresar. Eso es lo primero. Segundo, la importación de residuos, desechos, sobre todo aquellos que son peligrosos, está prohibido por Constitución, está prohibido por la ley, el Código Orgánico del Ambiente, está prohibido por la reciente ley de reciclaje y tema de prohibición de plásticos de un solo uso, y está prohibido por regulación específica que yo mismo emití cuando estaba de ministro en el COMEX y que no permite la importación de plásticos de la partida que ahora dicen que es la partida 3915, que es la partida de basura de plástico, como le llaman. Está prohibido ya, Milton. Ese es un tema. El otro tema, dicen que no benefician a los pequeños y medianos productores porque subvenciona a empresas grandes, dicen en la Asamblea. A ver, vamos al tema comercial, ¿cierto? Primero, falacias del lado ambiental. Todos debemos respetar el tema ambiental, todos debemos ser ambientalistas, pero debemos debatir con argumentos. Este tema ambiental no lo facilita, no lo permite, están prohibidas las importaciones de cualquier país y sin duda de China. Ya, punto número uno. Vamos al tema comercial.
Cuando uno negocia, ¿no es cierto?, acuerdos comerciales de cualquier tipo, pero sobre todo con China, hay que tener mucho cuidado de qué es lo que le abrimos la puerta de forma inmediata o en el futuro. Y hay una lista, una canasta de productos que les vamos a llamar excepciones de muy alta sensibilidad que no pueden abrirse la puerta nunca con una reducción arancelaria. ¿Por qué? Porque ahí sí hay posibilidades de destrucción de empleo, de destrucción de empresas locales, etcétera y demás. ¿Cuáles son estas 820 partidas que están preservadas y que están, llamémoslo así, protegidas en el acuerdo comercial? Son calzado, partidas textiles, calzado, partidas relacionadas con el sector agrícola, todo el sector de la agricultura familiar campesina. Esos productos están excluidos, 820 productos. Milton, nadie en ningún acuerdo comercial con China había logrado excluir tal cantidad de productos. Después viene una segunda tanda de productos, que son los productos altamente sensibles, ¿ya? Ahí los productos altamente sensibles no están excluidos, pero están hasta 20 años. Con desgravación, con desgravación de hasta 20 años. Como los vehículos, por ejemplo. Los vehículos están en 15. ¿Ya? La línea blanca está en 20, por ejemplo, ¿no es cierto? Los juguetes, algunos, las motos, por ejemplo, están hasta en 20 años, etcétera, y demás, ¿ya? Entonces, esos son los productos que se van a desgravar hasta en 20 años, que es el plazo más grande que se haya logrado en cualquier tipo de negociación. ¿Por qué? Porque es China, ¿ya? Y después están productos que van a ingresar al mercado ecuatoriano de inmediato con arancel cero. ¿Cuáles son esos? Teléfonos celulares, lámparas LED, computadoras, cámaras, discos duros, cajas registradoras, o para la industria, todos aquellos productos como semillas, fertilizantes, tractores, insumos, bombas hidráulicas, palas, herramientas y demás, entran inmediatamente con el 0% de arancel. En el programa Impacto Informativo, Wagner Bravo, ex secretario de Seguridad, habló acerca del estado de guerra que se vive en el país. Veamos la nota. Sí, efectivamente, yo creo que una de las acciones importantes que se ha tomado en el gobierno para la seguridad es el decreto 111, pues ya Fuerzas Armadas no pasan a ser actividades complementarias de la Policía Nacional, sino quien está hecho cargo directamente de las operaciones militares es el presidente de la República, como la máxima autoridad del Estado que debe defender al Estado Nacional. Sin embargo, la Constitución y la Ley Orgánica de la Defensa permite que él pueda delegar la conducción de las operaciones militares al jefe del Comando Conjunto, y eso es lo que se ha hecho. Y por lo tanto, ahora quien está hecho cargo de la lucha frontal contra estos 22 grupos terroristas es Fuerzas Armadas, y ahí están los resultados. Pero no todo es blanco y no todo es negro, ni nada es perfecto. Sabemos de que en el sistema de rehabilitación social hay un alto índice de corrupción. Realmente el sistema no funciona, el sistema no está institucionalizado. En el gobierno anterior se comenzó esa institucionalización, que nos va a tomar algún tiempo, porque vamos a seguir teniendo estos problemas. De ahí es así que alguien que tuvo que hacer el conteo en la noche para que los PPLs puedan descansar, simplemente o no lo hizo o simplemente esa noche ayudó para que se fugue. Pero no puede ser posible que se nos fuguen 48. Ahora, lo interesante es conocer cuándo fue, porque el momento que entran Fuerzas Armadas se determina que faltan 48 personas, y eso no sabemos si fue antes o fue después, o simplemente ya tienen algún tiempo que están gozando de su libertad. Llama muchísimo la atención, general. Hace 8 días, cuando nació todo este embrollo en donde estamos metidos ahora, se constató la falta del alias Fito en la penitenciaría del Guayas. Al día siguiente se fugan alrededor de 6 presos de la cárcel de Riobamba, entre ellos Colompico. Pero una falta de 48 reos de Esmeraldas, en Esmeraldas, cuando estamos en el medio del gran operativo comandado exactamente por las Fuerzas Armadas, que casualmente en este fin de semana logran tomar el control de las cárceles nuevamente. Ellos. Hemos visto en filas a los reos, en todas las penitenciarías que estaban en una especie de secuestro durante toda la semana. Pero en Esmeraldas las cosas fallaron. No fallaron para la acción de Fuerzas Armadas, Edgar. Por eso yo decía que hay que institucionalizar las instituciones, si parecía redundancia, porque hay instituciones que están ahí, pero que realmente no cumplen con su labor, y una de ellas es el SDAI. La fuga de Fito
también tiene algunas interrogantes. ¿Cuándo fue, cómo fue y por dónde fue? Por eso es que amerita una investigación, pero que realmente se la haga para llegar a determinar qué ha pasado. Porque tú y habíamos conversado en algunas otras oportunidades de ver, hemos visto lo que ha pasado en el sistema carcelario. Y no lo digo ahora, lo he dicho todo el tiempo, ese sistema carcelario no es de rehabilitación, es simplemente unas 4 paredes que se asemejan a una cárcel, no es un centro penitenciario en el cual el Estado pueda tener control. Y en las cárceles nuevas, que recordemos que se hizo la regional y la de la Tacunga, para mala suerte el sistema y los guardias penitenciarios no fueron actualizados. ¿Qué quiero decir no fueron actualizados? Son personas que han trabajado muchos años y que han estado en este ambiente de corrupción. Cuando los nuevos agentes penitenciarios, que creo que se graduaron 1.600 en el gobierno anterior, simplemente fueron receptados, pero no hay esa estructura institucional que les permita actuar de la mejor manera. Si no se toman las acciones y si no se toma a cargo Fuerzas Armadas, si no se entra a pacificar y a controlar bien las cárceles el día domingo, hasta ahora no sabíamos que existían esos 48 PPLs fugados. Eso no es responsabilidad de Fuerzas Armadas, eso no es responsabilidad de policía, eso es responsabilidad del SNAI. Bueno, en el SNAI hay otra cabeza, nombrado directamente por el presidente Daniel Noboa. Entonces tenemos que colegir que el SNAI en sí mismo, la institución como tal, está en muy malas condiciones, está podrida. Está podrida, Edgar, lo hemos dicho, y eso nos va a tomar tiempo cambiarlo. Yo creo que ahí también hay que tomar acciones radicales, porque está muy bien la idea del presidente Noboa de construir 2 cárceles de máxima seguridad. Ya tenemos una, pero como siempre he dicho también, ¿a quién se le ocurre construir una cárcel de máxima seguridad donde están las otras cárceles? Es un complejo, es una ciudadela carcelaria lo que hay en la penitenciaría, en el sector de la penitenciaría de Guayaquil. Pero fuera de la infraestructura, fuera de los edificios, hay que construir una institucionalidad. La Constitución determina cuál es la misión del SNAI y el SNAI debe cumplirlo. Y el SNAI había una posibilidad, y hay la posibilidad y la disposición de la reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado, que el SNAI tiene que volverse un ministerio. Pero de nada sirve que le volvamos un ministerio si no vamos a poder, como digo, ir desde las bases, desde aquellas personas en el área administrativa, los guardias penitenciarios, la cabeza que maneja la rehabilitación social no tiene una conciencia de qué es lo que hay que hacer para poderlo hacer fuerte, Edgar. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Presidente Noboa convoque a una cumbre regional urgente. Artículo de Talía Flores publicado en el portal Primicias. El presidente Daniel Noboa no habría imaginado jamás que antes de cumplir 2 meses como mandatario del Ecuador estaría librando una guerra nada menos que en contra del crimen organizado. Un enemigo siniestro y destructor que ha pretendido someter al país a su perversa estrategia de drogas, corrupción y muerte. La declaratoria fue urgente e inesperada porque, dadas las circunstancias que atravesaba el país, no parecía que existiera ninguna alternativa adicional conocida, por lo que el decreto 111 que firmó el Ejecutivo declarando la existencia de un conflicto armado interno e identificando a 22 grupos violentos como organizaciones terroristas, dio la sensación de que se devolvía al Estado el control de la caótica situación. Los ecuatorianos, que han vivido con dolor e indignación la acción siniestra y sincronizada de las bandas del crimen organizado, desafiando con osadía al propio Estado, han respaldado la decisión del gobierno, pero querrán un desenlace exitoso. Un país entero sometido al encierro forzado mientras los malvados sembraban de terror las calles, mataban a sangre fría, asaltaban hospitales y tomaban como rehenes a periodistas y técnicos en TC Televisión que transmitía en vivo su programación, es la cota más elevada de la espiral del miedo colectivo que alguien podría imaginar. Y no debe repetirse jamás. Lo que está sucediendo en Ecuador tiene que ver con lo que pasa en México y Colombia y en menor grado con Perú. Es de tanta gravedad que la comunidad internacional ha convertido al país en el epicentro de la noticia.
que 14 de los 22 grupos criminales calificados por el gobierno de Noboa como terroristas, que según la prensa del país azteca estarían vinculados con los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, podría abrir un nuevo frente entre Estados Unidos y México, porque se trata de organizaciones que están en la mira del gobierno del presidente Biden. En este contexto, el apoyo que ha expresado Washington al gobierno de Daniel Noboa, quien ha declarado conflicto armado interno, mantiene a México en alerta por la posibilidad de que Estados Unidos pudiera declarar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que habilitaría al Pentágono y a las agencias de seguridad estadounidenses a realizar maniobras en el extranjero sin requerir el visto bueno del país concernido. Para la Casa Blanca, el cartel de Sinaloa tiene que ver con el tráfico de fentanilo, que en el 2023 se cobró más de 100,000 vidas en Estados Unidos, por lo que fue tema central en la reunión de noviembre pasado entre Biden y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en San Francisco. La supremacía de las bandas criminales debería interpelar la política de seguridad hemisférica, ya que evidenciaría que los servicios de inteligencia están desprovistos de tecnología o habrían sido infiltrados, o las dos cosas a la vez, y eso es inconcebible. En México aseguran que las FARC colombianas conectaron al cartel de Sinaloa con Ecuador y que alias Fito sería su enlace local, mientras que Fabricio Colón Pico, el otro prófugo de quien la fiscal Diana Salazar, al destapar el caso Metástasis, denunció que quería asesinarla, estaría vinculado al cartel Jalisco Nueva Generación. Es una nueva geopolítica de la droga y el crimen, porque los carteles y sus organizaciones se han impuesto en la región y la lucha es descomunal y asimétrica, y no hay país que la pueda librar solo. El mal debe ser encarado en forma coordinada por los estados, conscientes además de que a lo largo de 53 años, desde que Richard Nixon declaró a las drogas el enemigo número 1 y comenzó la guerra contra el narcotráfico, no hay registro de un solo país que lo haya derrotado. En esta realidad, deben sustentar sus críticas al enfoque represivo entre el combate a la producción y el tráfico de estupefacientes de Estados Unidos, de los presidentes López Obrador y Gustavo Petro de Colombia, quienes promueven un tratamiento más integral que prevenga el consumo y no castigue a los agricultores. Petro critica también el discurso que mira las drogas como un problema militar y no como un problema de salud de la sociedad, pero resulta que su país es el primer productor de cocaína del mundo y las plantaciones aumentan cada vez más y la droga la sacan por Ecuador, y hay que hablar con él de este tema. No se necesita mucha ciencia para concluir que si el narcotráfico es transnacional, el combate debe ser idéntico. El dilema es cómo hacerlo cuando dos países vecinos tienen enfoques distintos, aunque deben coincidir en que la paz de la región se juega hoy en Ecuador y hay que conjurar los riesgos. Presidente Noboa, reúna a los mejores expertos en seguridad del país y pídales que elaboren una propuesta clara y viable que vaya en paralelo a la acción militar en marcha, sabiendo que se trata de un problema multidimensional. Y vaya más allá de eso, convoque con urgencia una cumbre regional de presidentes para que coordinen acciones conjuntas entre todos los países, porque todos están siendo afectados y la gente sufre y tiene miedo. Este es el momento. Artículo de Talía Flores publicado en el portal Primicias. Bienvenidos a la piscina de Fitolandia. Roberto Aguilar, El Expreso. Ya no cabe más gente en la piscina. La llenan los prófugos y sus aliados, los abogados de unos y otros, los jueces que cobran por hacerles favorcitos, los mafiosos que pagan a los jueces, los asambleístas que llevan el recado de los mafiosos, los testaferros que les cubren las espaldas, los productores de contenidos digitales que les cumplen los mandados, los alcaldes y prefectos que les entregan contratos a cambio de una tajada, los ministros o viceministros que les tienden puentes, los hombres y mujeres de negocios que sacan provecho de todos los anteriores. Y sus contactos políticos, claro, sin los cuales no se aceitan las piezas que hacen funcionar los filtros que mantienen razonablemente limpia la piscina, lo cual solo puede ser un espejismo o un milagro. Y lloramos porque se escapó Fito. ¿Qué otra cosa iba a hacer sino escaparse? Es lo que hacen los criminales cuando les dejan abierta la puerta, ¿no?
Y sí, claro, es lamentable, mala cosa esa la fuga de Fito, hay que atraparlo, pero de ahí a pensar que algo va a cambiar con su captura hay un gran trecho. Con la piscina como está, sobrepoblada de fitos que remojan michelines en confusa promiscuidad, este país seguirá condenado a repetirse. Pero de esos fitos nadie dice nada. A ellos no se les declara la guerra, por repugnantes que sean. Uno de esos fitos, por ejemplo, ha demostrado ser capaz de engatusar hasta a las monjitas de Santo Domingo de Guzmán, tratando de quedarse con sus tierras. Ni las tortugas de su playa, que se supone protegida por las autoridades ambientales, se libran de su perfidia de telenovela. Las tiene al borde de un ataque de nervios a punta de cañonazos. Hay que tener poca madre. Vecino y hombre de confianza del duro de Mocolí, a quien ha copiado en los modos y en los arrebatos hasta parecérsele tanto que diría si una copia suya en miniatura encontrada al interior de un Kinder Huevo, este personaje ha tratado, y sigue tratando, de perjudicar a un banco del Estado con $300,000 que pidió prestados y pagó con papeles falsos. Como no se los aceptaban, se querelló por la jeta. Aplicó la vieja maña de obviar los abogados y contratar directamente al juez. Ganó, claro. ¿Cómo no iba a ganar? ¿Y ahora dónde está? ¿Se dio a la fuga? ¿Qué va? Es invitado especial a la ceremonia de investidura presidencial. Él y el presidente de la Asamblea andan agarrados como elefantitos. Hasta Carondelet lo llevó el otro día, donde se dio lija apareciendo junto al presidente de la República, lo cual no es decir mucho, porque junto al presidente de la República aparece cualquiera, nomás hay que ver los palcos que frecuenta en los estadios. A lo mejor debiera el presidente ponerse a investigar en esos palcos, para que después nos vengan a decir que el problema es Fito, o Pico, o el que fuese. Porque vamos a ver, ¿quién fue el Fito que trasladó a Fito de una cárcel de alta seguridad a otra donde nomás le faltaba, si acaso, que un masajista o una masajista exótica le caminara a pata yucha sobre el trasero idem? Un juez, claro. Y lo de los jueces es amor a primera vista. Verlos es caer rendidos a sus pies. La camisa abierta sobre el viril pecho velludo, las gruesas cadenas de oro tintineando como sonajeros, el Rolex de $12,000 bajo la chaqueta remangada, los zapatos de piel de cocodrilo, el brillante pelo engominado, el diente de oro y la nariz empolvada, sniff, sacándose una selfie junto a su nuevo Maserati descapotable, proclamando a gritos ¿para quién trabaja y por cuánto? Del correísmo, de su metida de manos a la justicia, heredamos la totalidad de estos angelitos, escaladores recién salidos de la adolescencia que se metieron a jueces porque no funcionaron como abogados. Todos chapotean en la misma piscina. Ahí está el juez que falló a favor de nuestro profanador de monjitas y tortugas. Lo movió ex profeso, como a tantos otros, el dúo dinámico que controlaba el Consejo de la Judicatura y todavía pretende hacerlo desde la cárcel 4 de Quito. El razonamiento es impecable. Si se pudo gobernar la capital con grillete electrónico en el tobillo, ¿por qué no se va a poder gobernar la justicia con pijama de rayas? No debería haber impedimento. Prófugos desprovistos de sus derechos de participación política manejan grandes bancadas parlamentarias y hasta lograron tejer alianzas con el gobierno. Gracias a eso, en la piscina solo se habla de negocios, jugosos negocios que redundarán en beneficio de la patria toda. Terrenos en las inmediaciones de lo que será un nuevo aeropuerto que multiplicarán su precio. ¿No era urgente construir uno? Empresas intermediarias que multiplican por 10 el precio de los fármacos. ¿No hacía falta las medicinas? Ventas de equipos de todo tipo que se concretarán en cuanto los equipos anteriormente vendidos terminen de podrirse en las bodegas. ¿No es urgente renovar los inventarios? Proyectos de casinos y sacrificados emprendimientos de apuestas digitales que nos sacarán de la crisis del desempleo porque está clarísimo. ¿Cómo no se le ocurrió a nadie más? A nadie antes. ¿Qué solución para los males de la patria es convertir a los pandilleros en croupiers? ¿No hacía falta trabajo? ¿No reclamaban oportunidades para los marginales?
pues los casinos matarán los dos pájaros de un tiro. Brillante idea. Semejante creatividad merece un premio. ¿Qué tal si les perdonamos los intereses de los impuestos que no han pagado, que simplemente dejaron acumular mientras esperaban que llegue el gobierno y otra vez se los perdone? Porque el gobierno es eso, ¿no? Una oficina que de tanto en tanto perdona los intereses y otras penalidades de los impuestos que le deben. No más, hay que no pagarlos. En un rincón de la piscina evoluciona graciosamente la gran tía de la patria, cuyas conmovedoras manifestaciones de amor por todos sus sobrinos, entre los que se cuentan nuevas adquisiciones de no creer, ya mereció un camino a su paraíso caribeño particular construido con plata pública. Ahora ella espera que le caiga la exención del IVA que beneficiará a sus empresas constructoras. Envidiable fortuna de los padres y madres y tíos y tías de la patria que se preparan para emplear a una legión de courtiers. Bendito sea Fito. ¿A quién le importa Fito? Es verano eterno en la piscina, el sol brilla, la brisa acaricia, los cócteles parecen inagotables, los buenos negocios fluyen, los prófugos obtienen garantías y preparan su postergado retorno. Las elecciones esperan a la vuelta de la esquina y la guerra. La guerra. Eso es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Con una producción ininterrumpida de videos de militares pateando a marginales maniatados en el piso, con las suficientes fotos de tatuados acuclillados en calzoncillos que requieran las circunstancias, y así se proveerá de la dosis diaria de adrenalina y sentido de la venganza que todo ecuatoriano necesita en estos tiempos para sentirse vivo, y ya está. Esas imágenes son el panet et circenses del siglo XXI y producen hartos réditos políticos. Por cierto, ¿cuándo se llama a concurso de ofertas para construir las nuevas megacárceles? Sin IVA para los contratistas, ¿no? Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. La Casa Blanca exige que Texas no impida las labores de la patrulla fronteriza. La administración Biden exigió este domingo que Texas detenga inmediatamente sus esfuerzos para bloquear el acceso de la patrulla fronteriza a un parque público, utilizando barreras y tropas en la ciudad fronteriza de Eagle Pass, obstáculos que incomodaron la misma ciudad. Esa no fue una decisión con la que estuvimos de acuerdo. Eso no fue algo que solicitamos como ciudad. En esta sección muy transitada de Río Grande, el viernes pasado una mujer y 2 niños se ahogaron después de que funcionarios estatales, según la patrulla fronteriza, prohibieron a sus agentes entrar al área. Según el Departamento de Seguridad Nacional, las acciones de Texas son inconstitucionales porque solo el gobierno federal tiene la autoridad para hacer cumplir la ley de inmigración. Texas ha demostrado que incluso en las circunstancias más exigentes no permitirá que la patrulla fronteriza acceda a la frontera para realizar actividades de aplicación de la ley y de respuesta a emergencias. La disputa llegó ahora hasta la Corte Suprema de Estados Unidos y la Casa Blanca le pidió que intervenga rápidamente en el asunto. Texas niega las acusaciones de haber bloqueado el rescate de los migrantes ahogados y dijo que los agentes fronterizos tienen acceso a Río Grande. Al mismo tiempo, su gobernador Greg Abbott admitió la semana pasada en un programa radial que Texas hace lo posible para impedir que la gente cruce. Lo único que no estamos haciendo es no disparar a las personas que cruzan la frontera porque, por supuesto, la administración Biden nos acusaría de asesinato. Si bien Texas afirmó haber reabierto el uso del parque, el estado continúa impidiendo la entrada de la patrulla fronteriza, según el Departamento de Seguridad Nacional, lo cual advirtió sobre posibles acciones del Departamento de Justicia después del 17 de enero si el estado no modifica su plan. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. La victoria de Trump en Iowa confirma el control que mantiene sobre el Partido Republicano.
La victoria de Donald Trump en las primarias de Iowa confirma el fuerte control que mantiene el expresidente sobre el Partido Republicano y sus votantes, según los analistas. Fue una victoria contundente para el expresidente, de hecho una victoria récord. Su resultado en los caucus de Iowa confirma su control sobre el Partido Republicano y envía un mensaje rotundo de que la nominación presidencial del partido en 2024 probablemente sea suya. Por supuesto, pueden pasar muchas cosas desde ahora hasta las elecciones presidenciales de noviembre, y en el caso de Trump le esperan varios juicios que podrían convertirlo en un criminal convicto. Eso no impidió que los apasionados partidarios de Trump le dieran el impulso aquí para seguir adelante y posiblemente ganar las próximas primarias, empezando por New Hampshire la próxima semana. En su discurso de victoria aquí, el expresidente prometió resolver la guerra en Ucrania, también la guerra en Gaza y tal vez, sorprendentemente, trabajar con los demócratas si es elegido nuevamente. Sus principales oponentes, Ron DeSantis y Nikki Haley, dieron un giro positivo a sus resultados, pero al final quedaron muy por detrás de Donald Trump. Bernardo Arévalo asume la presidencia de Guatemala. Miles de guatemaltecos esperaban al presidente Bernardo Arévalo en la Plaza de la Constitución, luego de ser juramentado a las 12:21 de la madrugada del lunes 15 de enero, hora local, más de 8 horas después del tiempo previsto inicialmente para dicho evento. Con música y bailes, las personas aguardaron hasta el momento en que llegaron el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karina Herrera a la Plaza de la Constitución a eso de las 2:40 de la madrugada, hora local. Dicen que volvió la primavera porque es un renacer y es un florecer para el pueblo de Guatemala, porque va a continuar la democracia y vamos a seguir viviendo juntos con paz y con confianza en nuestro gobernante. Lo que me trae es a celebrar el triunfo de la lucha, la resistencia que se ha tenido todos estos días y meses que han pasado, porque nuestra Guatemala cambie. Deseamos un futuro mejor y estamos hartos de los corruptos en Guatemala. No es posible que sigamos teniendo gente corrupta y nuestras comunidades lamentablemente con pocas posibilidades de subsistencia. Horas más tarde, el Ejército de Guatemala presentó sus honores al presidente Bernardo Arévalo, quien ahora es también comandante general del Ejército de Guatemala. Luego de la revista de tropas, se realizó un desfile militar en la Plaza de la Constitución. El nuevo mandatario asume la presidencia como una esperanza para la sociedad que lo apoya y con la promesa de restaurar la democracia y combatir la corrupción, aunque analistas advierten que los obstáculos en el camino al poder no desaparecerán tan fácilmente. Cuenta atrás para el fin de la ofensiva terrestre de Israel en el norte de Gaza. Israel asegura que su ejército está terminando su intensa ofensiva terrestre en la Franja de Gaza después de tomar el control sobre la parte norte del territorio. Además, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, añade que las tropas desplegadas por el gobierno de Netanyahu ampliarán pronto su control sobre la parte sur de Gaza. Por su parte, Hamas afirmaba que 2 rehenes israelíes habían muerto como consecuencia de los bombardeos que tienen lugar en la Franja de Gaza. Entre tanto, Gallant continúa justificando la estrategia israelí. אם תיפסק האש, ייחרץ גורלם של החטופים לשנים ארוכות בשבי החמאס. ללא הלחץ הצבאי, איש לא ידבר איתנו. ללא הלחץ הצבאי, לא נצליח להגיע לשום הסכמות. רק מעמדה של כוח ניתן לשחרר את החטופים. Imágenes difundidas por una ONG muestran el campo de refugiados de Al-Bureish arrasado tras la retirada de las fuerzas israelíes. La ONU sigue denunciando que desde finales de diciembre se ha denegado a la zona norte de Gaza varias veces seguidas la entrada de suministros médicos, combustible, agua y equipos de saneamiento.
while there have been some steps to increase the flow of humanitarian assistance into Gaza, life-saving relief is not getting to people who have endured months of relentless assault at anywhere near the scale needed. Según la ONU, el 85% de la población de Gaza ha tenido que huir de sus hogares. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos
no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.